bendición por la bendita Torah. Antes de alimentarnos, damos gracias por el alimento y al final nos vamos a despedir dándole gracias al Rey y bendiciéndolo porque nos ha regalado el alimento. Bendito sea el abacados. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Y hemos dicho, bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, eterno, que da la Torah. Amén y amén. Baruch Hashem. Bien. El Eterno en su infinita bondad y misericordia me hacía pensar justo al repasar el capítulo de Job y la magnitud del Eterno. Me hacía repasar en este capítulo que veremos hoy, que es el capítulo 26, me hacía repasar la magnitud, me hacía discernir, me hacía pensar en la magnitud de su ser, en que es imposible para el hombre identificar. Sin embargo, nos damos lujos a veces. Es decir, yo, por ejemplo, cuando caminaba los caminos anteriores, con muchas ganas y, por supuesto, desafortunadamente, con algo de arrogancia, les decía a los que no creían, a los que no caminaban ese camino, pero es que yo conozco la verdad. Medio arrogante. Cristo Jesús, decía yo. Esa es la verdad y no hay nada más. Pero claro, desconocía los caminos eternos, la realidad y la maravillosa e inentendible gracia del Eterno al misericordiosamente revelarme ahora sí la verdad del Mesías, de Mashiach, de Yeshua, indiscutible porque es que está en las Escrituras, está desde el principio hasta el fin, el Aleph Tav. Bendito sea su nombre. Gracias porque, bueno, con arrogancia decía, igualito que Job, igualito, de oídas te conocía. Había oído de ti, pero ahora mis ojos te ven. Baruch Hashem, bendito sea el Rey. Y pues esta porción no empieza hoy. Esta porción, esta revelación del Rey, este discernimiento no empieza hoy. Yo hablaba con un hermano querido, escuchando su problemática, le decía, no hay ser humano que pueda discernir la apertura del mar de los juncos. El momento en el que Moshe y el pueblo de Israel se ven enfrentados al mar por un frente y por el otro frente los carros del ejército egipcio para matarlos. Nadie lo puede, ni ha podido, ni lo podrá discernir, salvo, por supuesto, esto yo no lo digo con arrogancia, ni más faltaba, al contrario, salvo el Eterno así lo permita. Aunque la magnitud, la sabiduría, la soberanía le pertenecen solo a Él. Entonces, en mi concepto es imposible. Pero el Eterno es soberano. En mi concepto, en mi miope concepto, es imposible, porque Él es interminable. Nosotros, al menos en este estado, somos finitos. Tenemos un fin. Esta carne es corruptible. Trascenderá, si el Eterno así lo permite, como decía Rab Shaul, y para los que estemos todavía vivos, pero será una trascendencia. Esto debe morir. Entonces, mientras estemos en esta carne, mientras estemos aquí, pues simplemente yo pienso nuevamente en mi humilde, no es en mi humilde opinión, no, en mi concepto, primero exaltando la soberanía del Rey, es imposible que podamos comprender su magnitud, porque la sabiduría, la soberanía le pertenece solo a Él, solo a Él. Y quiero repasar ese versículo, o mejor, ese pasaje de Shemot 14, los que tengan ahí su Biblia, pues vale la pena siempre ir a la Torá,
Vale siempre la pena repasar la escritura, los que tengan tiempo, por supuesto, porque sé que algunos hermanos se acercan al estudio mientras hacen otras cosas, pero Baruch Hashem también sirve porque la palabra del rey cumple el propósito para el cual fue enviada. Entonces, bueno, los que tengan la oportunidad, Shemot 14, Éxodo 14, cuando el Paroj, a partir del versículo 10, dice, cuando el Paroj se iba acercando, los israelitas alcanzaron a ver a los misritas, a los egipcios, que avanzaban hacia ellos. Grandemente asustados, los israelitas clamaron a Yahvé y le dijeron a Moshe, por falta de sepulturas en Mitzraim fue que nos trajiste a morir al desierto. ¿Qué es lo que nos has hecho sacándonos de Mitzraim tenaz? Tremendo, tremendo. Muchos dicen, uy, esos israelitas sí es que son desagradecidos, ¿no? Todavía lo sacan de la esclavitud y cómo tratan al Moshe, hombre. Y así somos nosotros igualitos, igualiticos. Versículo 12, ¿no fue esto mismo lo que te dijimos en Mitzraim, en Egipto? Déjanos tranquilos. ¿Para que sirvamos a los mirritas? Pues es mejor servir a los mirritas, a los egipcios, que morir en el desierto. Tremendo. Pero Moshe le dijo al pueblo, no tengan miedo, esperen y verán la liberación de Yahvé, la liberación que Yahvé realizará por ustedes hoy. Porque a los misritas, a los egipcios, que ven hoy no los volverán a ver nunca más. Yahvé peleará por ustedes, ustedes quédense quietos. Entonces Yahvé le dijo a Moshe, tremendo, esta parte es magnífica, ¿por qué me clamas a mí? Diles a los israelitas que sigan adelante. Y tú levanta tu vara y extiende tu brazo sobre el mar y divídelo para que los israelitas marchen por el mar sobre tierra seca. Tremendo. Pero a ver, ¿quién con un problema tan terrible como ese, en ese momento, piensa en realidad que el Eterno le va a abrir un camino? ¿Quién? ¿De qué manera? ¿Cómo? Y no culpo a nadie y no juzgo a nadie, ni más faltaba. ¿Quién soy yo, pues, para decirlo? ¿De qué manera yo puedo determinar los problemas de la gente para decirles con qué autoridad? Oiga, crea en el Eterno, de verdad que es que usted sí no tiene confianza. No, de ninguna manera, en absoluto, en absoluto. Pero justamente por haber vivido situaciones, ¿quién con un problema terrible al borde de la muerte o a punto de que lo maten, piensa en que el Eterno va a abrir un camino? Yo creo que muchos. Y conozco algunos casos en los que, incluso habiendo sido robados, pronuncian la palabra del Eterno porque han crecido en la emuná. Y el Eterno ha sustentado porque Él es fiel y justo y hace conforme a su voluntad para su gloria, no por nosotros, pero por el amor a nosotros, pero para su gloria. Mis caminos no son sus caminos, dice su palabra. Isaías 55. Entonces, de nuevo, ¿quién piensa que el Eterno va a abrir el mar? ¿Quién? No, ¿cómo? Vamos a nadar, no sé, me imagino que pensaron nuestros padres allá, nuestros hermanos israelitas allá en ese momento. Bueno, ¿y aquí para dónde cogemos? Y allá está el mar y eso, pues, hasta la orilla no pasaremos de 1 metro y muchos morirán ahogados. Pasaron todos por tierra seca. ¿Por qué? Porque mis caminos no son sus caminos. Dice la palabra ahí en Isaías 55:8. Porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara Yud Hei Vav Hei. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos. Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, solo uno bajó del cielo y volvió allá. Bendito sea el Abacadosh.
Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Entonces, pues ante la situación de este hermano, el Eterno me traía justamente ese pasaje, porque, de nuevo, y aquí para todos, no entendemos que Él tiene todos los caminos, miles de alternativas, impresionantes, incomprensibles, porque de nuevo, como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos. Entonces, amado hermano que escuchas, un segundo, quiero tu atención. ¿Hacia dónde nos quiere llevar? Esa sería la pregunta. ¿Qué es lo que tenemos que identificar? Sería algo humilde de nuestra parte delante del Creador del universo. En cada situación, en cada momento, con cada circunstancia, Padre, ayúdame a identificar hacia dónde me quieres llevar. ¿Hacia dónde me quieres llevar? Entendiendo, por supuesto, lo miope de nuestro ser. Y esto de ninguna manera para quitarnos valor. Mi hermano Elías hacía un discernimiento impresionante sobre la baja autoestima. Pero es muy diferente reconocer delante del Eterno que en realidad, no nos merecemos tanto, que en realidad necesitamos mucho, que tenemos una humanidad caída, una humanidad que vive en pos del pecado y no en pos de él. Y entonces reconociéndolo, pues de esa manera, teniendo un espíritu humilde, pues él pueda escuchar nuestras oraciones. Y entonces su misericordia, que es inagotable, diaria y nueva, como dice su escritura, pues entonces tenga esa gracia y esa benevolencia con sus hijos y podamos crecer y podamos surgir en su amor y crecer como nos lo pide, como quiere Él, como desea, porque Él nos eligió de un pueblo del más pequeño, dice su palabra, del más pequeño, del más insignificante, pero para hacernos un pueblo grande, un pueblo que sea orgulloso de su Elohim, que sea un pueblo próspero, un pueblo de bendición para otros, no un pueblo con mentalidad de escasez, porque eso hablaría de nuestro Padre. No, nuestro Padre es el Todopoderoso, el grande, el sublime, el magnífico, el dueño del oro y la plata, dice el Rey soberano en su palabra. ¿Cuánto más sus hijos no vamos a tener esa herencia maravillosa? Pero no por el oro y la plata, pero gracias, poderoso, sino por esa magnífica providencia de que Él es el que nos sustenta, por esa convicción de que Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestra ayuda, nuestra provisión. Bendito sea su nombre. Tremendo. Hace unos días hablábamos de cambiar el por qué por el para qué. Porque el por qué, entendíamos que el por qué se vuelve o se suele convertir en muchos casos en queja, en reclamo, mientras que el para qué corresponde y dispone el espíritu hacia el propósito, hacia tener la dirección y conocer el camino. Padre, así como lo preguntábamos hace un segundo, ¿para qué esta situación? ¿Hacia dónde me quieres llevar? Eso da camino. Con eso no me estoy quejando. ¿Por qué me das esta prueba, Padre? ¿Por qué me está pasando a mí? Eso lleva a la queja. Eso lleva a decirlo erróneamente. Puede significar lo mismo, pero una tiene un camino de bendición y otra tiene un camino de no bendición. No voy a decir de maldición, pero de no bendición. Simplemente la quita. Ya.
¿Por qué? Porque es queja. Y entendimos que la queja da lepra, la queja excluye, la queja, y no estoy diciendo nada que no esté en la palabra. Le pasó a Miriam, la hermana de Moshe, cuando tuvo aquellos comentarios en contra de su hermano, tremendo. Pero el padre estaba en control y por supuesto sabía y conoce todo y escuchó y tuvo, tuvo, su, tuvo, su, tuvo sus llagas, tuvo su aflicción en la piel, pero tuvo su expulsión por un tiempo, por la misericordia que tuvo Moshe y, y clamó al rey por ella. Bendito sea su nombre. Pero entonces, en ese discernimiento, en esa disposición, pues por supuesto viene este capítulo de Job, tremendo. Job 26, Job 26. Que a propósito, voy a leer para que nos instruyamos. Los que tengan su Biblia, Job 26, Job 26 para las versiones hebreas. Dice el versículo 1, entonces Job dijo en respuesta, y esto, ¿por qué? ¿Por qué lo dije antes? ¿Por qué ese preámbulo? Porque esto nos tiene que llevar hacia un camino de bendición para conocer el propósito, para dejar justamente el camino de la queja y del reclamo, para que entendamos que el que nos sustenta lo tiene todo en control. Él es el que lo tiene todo en control. Bendito sea su nombre. Y que necesitamos conocerlo, que necesitamos realmente saber de él, realmente. Pero entonces veamos, dice Job 26, versículo 1. Entonces Job dijo en respuesta, después del comentario que estaba haciendo uno de sus amigos, dijo en respuesta, tú ayudarías sin tener las fuerzas, librarías con brazos que no tienen poder. Sin tener sabiduría, ofreces consejo y das libremente tu orientación. Tremendo, tremendo. Son poderosas las palabras de Job, porque uno podría decir por lo menos gracias. Pues sí, me estás afligiendo, me estás ayudando en la prueba, estás haciendo carga en mi prueba. Bendito el Eterno, porque damos gracias por todo. Pero tremendo pues la respuesta de Job, y por eso al final se configura esa maravillosa humildad que el rey ve con benevolencia y agrado, en la que Job reconoce de su ser, reconoce de sus dolencias, realmente de lo que adolecía. Continúa el versículo 4, dice, ¿a quién le has dirigido palabras? ¿El aliento de quién ha salido de ti? Claro, estaba comparando a su amigo con el Eterno, y eso no se hace. Pues yo digo, ¿no? Por lo menos gracias, por lo menos paciencia. Y Yeshua nos la enseñó, Isaías 53. Como cordero enmudeció, no dijo nada, no abrió su boca. Llevado al matadero, no dijo nada. Tremendo. Las sombras de los muertos tiemblan debajo de las aguas y de sus habitantes. La fosa está desnuda delante de él, del Eterno, y el lugar de destrucción no tiene cubierta. Él es quien despliega el norte sobre el vacío, quien suspende la tierra sobre la nada. Él encerró las aguas en sus nubes, y las nubes no se rompen por su peso. Él tapa la vista de su trono, extendiendo una nube sobre él. Él trazó una frontera sobre la superficie de las aguas en el extremo donde se encuentra la luz con las tinieblas. Las columnas del cielo se entremecen atónitas en su reprensión. Esto, por supuesto, es un poema, es una alegoría, no es nada literal, por favor, no es nada literal, pero la palabra no pierde su pesar. Sin embargo, alegóricamente, no porque tenga un fin, no porque el cielo tenga columnas necesariamente, pero alegóricamente. El arquitecto, versículo 12, versículo 12, él aquietó el mar con su poder, con su destreza derribó a Rahab.
Con su soplo calmó el cielo, su mano atravesó a la serpiente evasiva. Estos son tan solo vislumbres de su dominio, decía Job a su amigo. Un simple murmullo que percibimos de él. ¿Quién puede absorber el trueno de sus obras portentosas? Interesante que Job tenía esa claridad del Eterno, pero en capítulos posteriores de lo que hablaba ahorita, en su mención, su mención corresponde solamente a haber conocido al Eterno de oídas, como medio displicente la cosa, ¿no? Como medio sin entendimiento completo, así como lo estaba diciendo, juzgando esa realidad en ese momento, como medio religiosamente y no verdaderamente. Y no estoy juzgando nuevamente, no tengo un solo juicio para Job, al contrario, pero nos muestran las escrituras, las experiencias y los momentos de los profetas en sus experiencias para que nosotros nos reflejemos, es para nuestro bien, para que nosotros entendamos, percibamos, asimilemos, podamos comprender para nuestro aprendizaje. Muchos de ellos vivimos también nosotros. Muchos de nosotros vivimos y pasamos por las mismas situaciones. Esa, por ejemplo, tal vez no con las mismas llagas, o quién sabe peores. Mi esposa particularmente trabaja en un lugar en donde las llagas son el pan de cada día. Curar llagas es algo en lo que ahora el Eterno ha querido que ella se especialice. Tremendo, tremendo, tremenda misericordia que tiene que experimentar, tremendo entendimiento. La honro porque llega con emoción a contarme, a mostrarme llagas, tremendo, tremendo, bendito sea la Abacadosh. Y cómo a través de lo que hacen, esas llagas logran ser sanadas por la maravillosa y poderosa mano del Rey maravilloso, del Todopoderoso. Bendito sea su nombre. Y ese es, amados, el tema de hoy. ¿Hasta qué punto logramos discernir al Eterno? Imposible. Él es interminable, punto. Aquí en este plano, difícil, pero el Rey es soberano. El Rey es soberano y a Él corresponde el poder y Él hace como Él desea. Así que en un discernimiento miope mío, ¿hasta qué punto logramos discernir al Eterno? Difícil. De nuevo, no porque Él no lo permita, no podemos conocerle. Su palabra dice, Irmeyahu, Jeremías 33, clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Esos misterios tremendos que viven ocultos, solo disponibles para el corazón decidido a obedecer. Sí, a obedecer, porque hace parte de la dirección del Eterno, de la instrucción de los mishpatim, enunciados por la majestad celestial para sus hijos, para su pueblo. En Yirmiyahu, Jeremías 9 dice, así ha dicho Yahvé, versículo 23 y 24, no se enorgullezca el sabio de su sabiduría, ni se enorgullezca el valiente de su valentía, ni se enorgullezca el rico en sus riquezas. Solamente en esto debe uno enorgullecerse, en ferviente devoción a mí, porque yo, Yahvé, actúo con bondad, justicia y equidad, ay, Padre Santo, en el mundo, porque en estas cosas me deleito, declara Yahvé. Tremendo, bondad, justicia y equidad. Los invito a estudiar mañana la parashá de EMC Shalom Internacional. Vamos a estudiar la parashá Mishpatim, tremenda, bondad, justicia y equidad. Vamos a ver, a repasar, a entender, a comprender, a conocer Mishpatim, decretos, enunciados, preceptos, leyes, para nuestro bien, para que nos vaya bien. Él los expuso, los dejó ahí para que nosotros los comprendamos y podamos entender que es
por su maravillosa gracia y misericordia y bondad sublime. Tremendo. Bendito sea el Abacados. ¿Y por qué digo que en este plano difícilmente podremos comprender y entender la magnitud del Eterno? Porque incluso con Yeshua, incluso el apóstol Yohanan lo enunció. Lo dejó dicho allá en su palabra, tremendo, en la palabra del Eterno, allá en Yohanan 21, versículo 25. Hay también muchas otras cosas que hizo Yeshua, que si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se podrían escribir. Entonces, vamos a tener tiempo para leer la cantidad de sabiduría. ¿Cuánto más difícil, cuánto menos, o cuánto más difícil, para decirlo de alguna manera, va a ser el hecho de poder comprender la magnitud del Eterno? Digo yo, difícil. Y Él no es hombre para que mienta, amados, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Eso está claro, lo tenemos absolutamente claro. Y nuestra gloria realmente, nuestra gloria es en conocerle, en la devoción a Él, porque Él actúa así, en bondad, justicia, equidad, y entonces conociéndole, haciendo conforme Él hizo, así, caminando sus pasos, como dice Primera de Juan 2, 3, 6, 2, 3, 4 al 6. Estoy aquí el rey poniéndole a uno palabras. El que dice que lo conoce debe caminar como Él caminó. El que dice que lo conoce debe caminar como Él caminó. Bendito sea su nombre. Dice el versículo 5, lo busqué. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Elohim, y en esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como anduvo aquel, Baruch Hashem. Y se estaba refiriendo el apóstol justamente a Yeshua, al Rey, al poderoso. Bendito sea su nombre. Por eso, ¿quién sobre la tierra logra discernir el tremendo, inconmensurable, impresionante, innegable misterio de Elohim? Colosenses 1, esto es poderoso, no por mí, absolutamente, pero por la palabra. Colosenses 1, el misterio de Yahvé que había estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora se les ha revelado a sus consagrados, amado. Eres un consagrado al Eterno, eres un devoto del Rey. Vas a su palabra, quieres guardar sus mandamientos, anhelas seguir sus caminos. Te callas en la prueba, por ejemplo. Das gracias al Rey poderoso porque te pegaste duro. Es que hasta en eso, es tremendo, es definitivo. Claro, es normal, común obedecer, por supuesto, agradecer, por supuesto, las maravillas. Pero como lo decíamos en un estudio anterior, ¿quién da gracias? Porque, Padre, pruébame, como lo hizo el salmista, como hizo David, pruébame y ve si en mi corazón hay caminos ocultos, inciertos, podridos. Tremendo es el Rey. En Efesios 3, del 5 al 6, dice, en otras generaciones no se dio a conocer este misterio. Estamos hablando del ministerio. Estamos hablando quién sobre la tierra logra discernir el misterio de Elohim. ¿Quién lo logra? Dice Efesios 3, del 5 al 6, en otras generaciones no se dio a conocer este misterio a los hijos de los hombres, como se les ha revelado ahora a sus santos enviados y profetas en el Espíritu, a saber, que en el Mashiach Yeshua los gentiles son coherederos, incorporados en el mismo cuerpo y copartícipes de la promesa por medio de la buena noticia, de la Besorá. Pero, amados,
¿Quién logra comprender lo que dice en Filipenses 2, que tantas veces lo hemos leído y conocido, pero logramos llegar a una mínima parte de la amplia comprensión de su significado? Filipenses 2, haya en ustedes esta manera de pensar que hubo también en el Mashiach Yeshua. Versículo 6, existiendo en forma divina, él no consideró la usurpación de ser igual a Elohim, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en el madero. Primer punto, nadie lo puede comprender porque era Elohim, estaba en forma de Elohim. ¿Y quién ha visto a Elohim y vive? Imposible, imposible, imposible. Y bueno, imposible, imposible, sí, pero pide las estrellas. Seguramente, seguramente no vas a agarrar ninguna, pero no te vas a ir con las manos vacías y menos confiando en el Todopoderoso. Bendito sea su nombre. Estamos estudiando en la historia del templo, en el estudio, en la Escuela de Formación Ministerial de MC Shalom Internacional, la historia del templo, la composición, las medidas, lugares, sacrificios, en fin, todo. Bueno, todo por encima, porque si uno quiere profundizar un poquito, ahí sí, como dice Juan 21, no habría libros que escribieran los detalles, la magnífica obra realizada por el Eterno en cada una de las obras de su creación. Bendito sea el Todopoderoso. Por eso digo que en el estudio del templo, en esa composición de las medidas y lugares, sacrificios y en todo, en fin, en todo se encuentra Yeshua, nuestro Mesías, en toda parte. Es impresionante, en cada lugar, en cada sitio, en cada esquina, en cada sacrificio, en cada... es tremendo porque, y para los hermanos que están estudiando conmigo, es impresionante. El sacrificio, Yeshua. El cordero, Yeshua. La sangre, Yeshua. El templo, Yeshua. Su cuerpo, bendito sea el Rey. La santidad, el lugar santísimo, el lugar santo, pero el lugar santísimo, su presencia. Bendito sea el Rey. Solo o únicamente, ahondando un poquito en el templo, en algo más, en una porción adicional de su inconmensurable gracia y poder. Y entonces vuelvo y me pregunto y le pregunto al Rey, al Todopoderoso, Padre, ¿quién lo puede discernir? Y emocionado se lo pregunté, porque somos tan básicos, nos falta tanto, nos dolemos por tan poco, nos sale algo medio regular y ya estamos renunciando, como si a la prueba se le pudiera decir, no, gracias, no te quiero, no te necesito, solo quiero las bendiciones, pero la prueba no, esa no es para mí, gracias, paso, siguiente, porque es que ni siquiera la entendemos. Y tremendo, porque el Todopoderoso nos enseñó poderosamente de eso. Pagó con su vida, su vida. El más ignorante dirá, pero es que era Dios. Sí, por eso es que se me fue, pero es que era Dios. Así cualquiera. Pero por eso, es que era Él, como si hubiera sido poco. Como si Isaías 53 no existiera. Que aunque existía en forma de Dios, de Elohim, no consideró el ser igual a Elohim como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo. Bendito sea el Rey. Por eso vuelvo y pregunto, ¿alguien podrá discernirlo y entender la magnitud y verdaderamente aferrarse y convencerse del regalo magnífico e inmerecido de la salvación que solo requiere a cambio obedecer, mantenerse, perseverar, aferrarse a la roca de la salvación? Y cuidado,
cuidado, porque digo, solo requiere, con sumo respeto, no creyéndome que lo hago. Líbrame, Eterno, de creerme que lo he alcanzado. Así que el que piensa que está firme, mire que no caiga, y como anillo al dedo, mire lo que sigue. No les ha venido ninguna prueba que no sea humana, pero Elohim, que es fiel y no deja que reciban pruebas mayores de las que puedan soportar, sino que junto con la prueba dará la salida para que la puedan resistir. Tremendo, tremendo. Y continúo mi discurso al mejor estilo de yo. El que lo entendió, lo entendió. ¿Será que eso lo podemos discernir? Porque todo va unido, nada está desligado. Fue dada su palabra para seguir la línea de la obediencia, para que nos fuera bien. Por eso la consigna es en línea con nuestra porción semanal. Mishpatim, ese regalo maravilloso del conocimiento y la práctica con amor, la verdadera circuncisión del corazón para obedecer y guardar por amor sus mandamientos. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque uno nunca sabe. No quiero decir nada en contra de la circuncisión porque como nos enseñó Pablo, Shaul, Romanos 3, ¿cuál es entonces la ventaja del yehudita? ¿O qué beneficio hay en la circuncisión? Mucho, en todo sentido, punto. Cierro paréntesis. Por eso, retomando el camino, el propósito, la dirección, como lo veíamos antes, Filipenses 3, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, hacia el premio del supremo llamamiento de Elohim en el Mashiach y Yeshua. ¿Y eso cómo fluye? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se come? Dirán algunos. El que tiene la emuná de Yeshua y guarda sus mandamientos. Para al final poder decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y aquí se acaba mi discurso. Para dar paso a la oración, que nuestra fe no se acabe, que nuestras ganas de conocerlo no terminen, que nuestros pasos no se desvíen hacia la doctrina del hombre. Amados, por favor, que nuestros pasos no se desvíen a la doctrina del hombre. Pero ahí está, ahí permanecen, ahí están, ahí está la prueba. Que no se desvíe hacia nuestra mala inclinación, que por fuerte que sea la pelea, por dura que sea la prueba, alguien ya la peleó por nosotros y ganó. Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Por eso, amado hermano, miedo, sientes angustia, sientes dolor, es muy dura tu prueba. Has olvidado por un momento que el rey tiene el control. No es así, rey. No es así, amado. No es así. Dije rey. Así le dice un amado amigo a otro. Pero rey solo hay uno. Bendito sea su nombre. Recuerda que su mano está y es amplia, rica, poderosa, llena y abierta para los que a Él se acercan, para los que están en Él, para los que han decidido vivir la vida como Él vivió. Salmo 63 dice, yo te bendigo mientras viva, alzo mis manos invocando tu nombre, estoy satisfecho como con manjares exquisitos y con alegría en los labios te lava mi boca. Cuando en mi cama me acuerdo de ti, cuando medito en las vigilias de la noche, porque tú has sido mi auxilio y a la sombra de tus alas me gozo. Mi aliento sigue jadeante en pos de ti, tu diestra me sustenta. Bendito sea su nombre. Rey, amado, bondadoso, maravilloso, único, inigualable,
A ti, Rey, a ti damos gracias. A ti damos honra y gloria, Padre poderoso. Ayúdanos, Rey maravilloso, Rey grande, Rey supremo, a no desviarnos, por dura que sea la prueba, Padre. Ahí dice tu palabra, dice tu promesa, que tú no nos das pruebas que un hombre no haya podido soportar. Si tú la diste, en lo que has enseñado, Padre, en lo que nos has mostrado, no cargas a alguien con una prueba que no pueda resistir. Si Él la tiene, es porque tú sabes que puede. Solo necesita confiar en ti, solo necesitamos confiar en ti. Bendito Abba Kadosh, por favor, ayúdanos, Padre, a volver a ti, a ir a ti. No permitas que esa aflicción, que ese miedo, que la arrogancia, que nuestra religiosidad, que nuestro orgullo le dé mayor magnitud al problema que a tu bondad, Padre. Porque mi Dios es más grande, mi Elohim es más grande, es el Todopoderoso, el que tiene el control de todo. Bendito seas, Padre. Por favor, ayúdanos. Por favor, Rey, ayúdanos. Porque somos infieles. Solo tú te mantienes fiel. Pero necesitamos, Padre, necesitamos de ti, de tu Ruach HaKodesh, para que, avivando nuestro espíritu, Padre, día tras día podamos acercarnos más y más a ti y saber y entender y comprender y definitivamente saber que tú nos sustentas, porque viene la prueba, Padre. ¿Quién le puede decir no a la prueba? ¿Quién le puede decir no a la prueba? ¿Quién puede escaparse? Pero tú nos sustentas, tú nos nutres, tú nos llevas en alas de águila. Padre, tú nos llevas. Bendito sea tu nombre, poderoso Rey. Que el corazón de nuestros hermanos, que el corazón nuestro sea sustentado por tu mano rica, amplia, poderosa, llena y abierta, que no nos deja olvidar que solo fuiste tú, Rey, solo fuiste tú quien nos sacó de tierra de esclavitud. Bendito sea tu nombre, poderoso Rey. Clamamos, oramos, te conocimos, Rey, en algo más esta mañana, en el nombre y por los méritos de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, la roca fuerte de Israel. Amén y amén. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Asher natan lanu Torah emet bechayei olam nata betocheinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Y hemos dicho, bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos ha dado la Torah de verdad y que implantaste vida eterna en nosotros. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Rey, donador de la Torah. Amén y amén.